Muy buenos días, grupo. El tema del día de hoy, pues es la clasificación de los testamentos. Y los testamentos se van a clasificar en cuanto a su forma de cada testamento que vamos a ver a continuación. Y esta clasificación está contemplada en testamentos ordinarios y testamentos especiales. Y bien, vamos a ver a qué se refiere con los testamentos ordinarios. Estos testamentos ordinarios, son en los que se realizan en las condiciones normales en que cualquier persona puede manifestar su voluntad de disponer de disponer esa voluntad para después de su muerte. Y estos testamentos, asimismo se clasifican en testamento público abierto, testamento público cerrado y testamento hológrafo. Estos tipos de testamento que van a garantizar pues la autenticidad y la voluntad, asimismo el secreto en que el testador manifieste esa voluntad que va a realizar en los diferentes tipos de testamento. Estas disposiciones van a requerir de la presencia de funcionarios públicos para dar fe. ¿Quiénes son esos funcionarios públicos? El notario público, que va a ser el encargado de darle fe a esas voluntades, a esas cláusulas que van a estar manifestadas por el testador, ya sea en cualquiera de estos testamentos que están dentro de la rama de los testamentos ordinarios. ¿Okay? Y se le dará fe para ese otorgamiento de ese testamento. Y bien, vamos a ver entonces ahora cuáles son los testamentos especiales. Estos testamentos especiales, permiten solamente en casos de excepción o en casos de apremio en que no es posible el otorgamiento de un testamento ordinario y esa eficacia va a estar restringida en cuanto al tiempo. Entonces se va a referir a un testamento especial. Y estos testamentos especiales, van a tener la validez a la muerte del testador, porque, ya no pudo otorgar un testamento ordinario con todas sus formalidades. Y dentro de estos testamentos especiales, está el testamento privado, el testamento militar, el testamento marítimo o el que se otorga en país extranjero, ¿sí? Y estos testamentos especiales también tienen la validez, pero siempre y cuando a la muerte del testador, cuando esto ocurre sin haber podido otorgar un testamento ordinario. Bien, ahora vamos a ver a continuación, en cuanto a los testamentos ordinarios, los tipos de testamentos que se encuentran en esta categoría, que es el público abierto, el público cerrado y el hológrafo. Bien, en cuanto a los testamentos ordinarios, encontramos el testamento público abierto. Este está señalado en nuestro artículo 1511 de nuestro Código Civil para la Ciudad de México. Y este tipo de testamento público abierto, se otorga ante un notario público, se requiere de 2 testigos y se va a sentar en un protocolo notarial que lleva a cabo el notario. Y en este tipo de testamento el testador va a expresar de manera clara su voluntad ante el notario, quien lo va a redactar por escrito y en voz alta dará lectura a esas cláusulas que escribió en cuanto a la manifestación de la voluntad del testador. Ya una vez que queda redactado y que le da lectura en voz alta ante el testador, ante los testigos, y si se manifiesta que está conforme en cuanto a las cláusulas que quedaron ya redactadas en el testamento, se va a llevar a cabo la firma del testador,
la firma del notario y de los testigos. Si es necesario que se requiera de algún intérprete porque el testador, bueno, no sabe leer o escribir o tiene algún otro tipo de lengua, ya sea en cuanto a algún otro estado de nuestra república, náhuatl, otomí, o sea de país extranjero, pues bueno, se va a requerir de un intérprete, y de esta forma también el intérprete va a estar a cabo en cuanto a se lleve a cabo el protocolo notarial, y también ese intérprete va a firmar, ¿ok? Y bien, otro tipo de testamento, pues bueno, es el testamento público cerrado. En este testamento el testador va a redactar de manera personal o por otra persona que él que él solicite, pues bueno, esa otra persona lo va a redactar, y estas manifestaciones de esta voluntad, bueno, se van a llevar a cabo en una hoja en la cual va a quedar redactado la voluntad del testador, y se va a depositar en un sobre cerrado ante el notario para que él otorgue la existencia de esa voluntad del testador, y asimismo aparte la autenticidad de la voluntad del testador. Y bueno, este sobre se va a depositar en alguna persona de confianza o asimismo en el archivo judicial, ¿ok? Y entonces ahí va a quedar en sobre cerrado esa redacción de esa voluntad del testador. Entonces ahí va a quedar ya sea en la persona de confianza o en el archivo judicial. Y bien, otro tipo de testamento pues es el testamento hológrafo. Este tipo de testamento pues bueno, es escrito de puño y letra del testador. Aquí no requiere y no es jurídicamente que exista una persona de confianza para que le redacte el testamento, sino que es de puño y letra del testador. Este testamento pues bueno, se va a otorgar por duplicado y se debe de guardar de igual forma en un sobre cerrado, bien sellado, y se debe de presentar ante el archivo de notarías. Entonces ahí va a quedar resguardado ese testamento hológrafo para que llegada la muerte del testador, pues bueno, ya se solicite al archivo de notarías que se abra ese sobre y se lleve a cabo su lectura en alguna de las notarias que dictamina el archivo de notarías. Y bien, vamos a continuar con lo que son los testamentos especiales. Bien, en cuanto a los testamentos especiales, pues bueno, dentro de estos encontramos al testamento privado. Este tipo de testamento privado se va a otorgar cuando por enfermedad grave o inesperada y a falta de un notario público, bueno, el testador no puede realizar tampoco un testamento hológrafo, pues bueno, lo va a hacer mediante este testamento que es testamento privado. Y bien, para otorgar este testamento se requiere la presencia de 5 testigos, pero en los casos de mayor urgencia, solo se va a requerir de 3 testigos, ante los cuales, bueno, pues el testador va a manifestar su voluntad en cuanto a sus bienes u otros tipo de voluntades mediante escrito, y uno de los testigos pues bueno va a ser quien va a redactar ese escrito de la voluntad del testador.
Y bueno, la expresión de la voluntad del testador debe de ser de manera clara para que esa declaración valga como testamento. Y es necesario que el autor del testamento fallezca de la enfermedad o del peligro en que se halle o dentro del mes siguiente, porque caduca si transcurre un mes entre la fecha de otorgamiento y la muerte del testador, que es un tiempo más que suficiente para otorgar un testamento dentro de los testamentos ordinarios. Y bueno, en caso de que el testador muera antes de este término, el juez de lo familiar, pues bueno, deberá de citar ante el Ministerio Público a los testigos que van a ser examinados respecto de todas las circunstancias que origine este otorgamiento, y si el juez considera que las declaraciones de los testigos se establecen plenamente a la última voluntad del decuyus o del difunto, pues bueno, se va a declarar formal ese testamento y se van a surtir los efectos legales que el juez determine. Entonces, esto es en cuanto al testamento privado. Y otro de los testamentos especiales, pues bueno, es el testamento militar. Este tipo de testamento, pues no es otorgado por un militar o un asimilado al ejército. Y bueno, esto es más que nada lo que se refiere a este tipo de testamento en que es a los militares. Este tipo de testamento militar se puede otorgar de forma escrita o de forma oral ante dos testigos. Si la redactó por escrito, bueno, se hará entrega de un pliego cerrado y va a ir firmado de puño y letra del testador, y el testigo que lo haya recibido deberá entregarlo al superior, quien lo va a remitir a la Secretaría de la Defensa Nacional y a su vez a un juez de lo familiar. Y bien, para declarar formal este tipo de testamento militar se debe de citar a los testigos, y este tipo de testamento solo va a tener validez si el testador fallece antes de que transcurra un mes desde el otorgamiento de este tipo de testamento. Y bien, el siguiente tipo de testamento que también es especial es el testamento marítimo. Bien, este tipo de testamento marítimo, pues bueno, se refiere a cuando el testador se encuentra a bordo de un barco mercante o a bordo de un barco de la Marina de Guerra Nacional. Y bueno, este tipo de testamento se debe de otorgar ante el capitán del barco de manera escrita y por duplicado por el propio testador. O bien por una tercera persona en presencia de dos testigos, quienes lo van a firmar, y además de la firma del testador, pues bueno, va esa firma del capitán del barco y de los testigos. Y uno de los ejemplares, bueno, lo conservará el capitán del barco, y el acontecimiento se va a asentar en el diario de navegación, donde se va a señalar la fecha y la hora del acontecimiento. A la llegada de un puerto, y si la escala es en un país extranjero, pues bueno, uno de los ejemplares se va a entregar al diplomático o al cónsul mexicano, y bien, a la llegada ya de un puerto mexicano se va a entregar el otro ejemplar o ambos ejemplares a las autoridades portuarias. Y bien, este tipo de testamento militar solo va a surtir sus efectos si el testador muere antes de un mes de otorgado este tipo de testamento, o desde su llegada a un lugar donde pueda ratificarlo, o o pueda otorgar otro nuevo testamento. Y bien, dentro del testamento especial encontramos otro tipo de testamento, que es el otorgado precisamente, pues bueno, en un país
extranjero. Y este tipo de testamento pues produce sus efectos en la Ciudad de México cuando haya sido formulado de acuerdo a las leyes del país en que se otorgó. Y quien tenga ese interés jurídico deberá probar ante el juez con las certificaciones oficiales que en su caso emita el país en donde se haya otorgado ese testamento, la muerte del testador, el texto y vigencia legal del testamento. Una vez hecho esto, pues bueno, el juez lo declarará formalmente válido, siempre y cuando no contravenga a nuestras leyes, a los principios o a las instituciones del orden público mexicano. Entonces, este tipo de testamento que se realiza en país extranjero, pues bueno, primero que nada se debe de entonces de declarar formalmente válido si se demuestra que ya ocurrió la muerte del testador y si también esa vigencia del testamento pues bueno va acorde a las fechas en el que se va a llevar a cabo ante el juez de la Ciudad de México. Y bien, esto es en cuanto a la clasificación de los testamentos. Y hay otro punto que es cuando los testamentos llegan a ser ineficaces, que a continuación vamos a ver. Bien, ¿cuándo van a ser ineficaces los testamentos? Pues bueno, cuando se lleve a cabo una nulidad. Y es nulo el testamento cuando el testador lo llegue a hacer bajo influencia de amenazas contra su persona o sus bienes, o contra otra persona u otros bienes, por ejemplo, de su cónyuge o de sus mismos parientes. Se va a hacer nulo también cuando es captado por dolo o fraude de alguna otra persona, no es necesariamente del testador. Y es nulo también cuando el testador no exprese cumplida y claramente su voluntad, sino que lo haga mediante señales o que escriba puros monosílabos en respuesta a las preguntas que se le llegue a hacer el notario. Entonces ahí, como no queda claramente de manera expresa y escrita su voluntad, pues bueno, se va a hacer nulo ese tipo de testamento. Y es inexistente el testamento cuando falta la voluntad, el objeto y la solemnidad. Cuando falta la voluntad, pues bueno, es cuando hay una falta de voluntad que sustituye al testador, donde se hace pasar otra persona por ese testador, o cuando también es hecho por un menor de 18 años. Entonces ahí queda clara la inexistencia del testamento. Y cuando falta el objeto, bueno, pues es cuando no se contenga las disposiciones para disponer de los bienes y derechos o recomendaciones acerca del cadáver del autor del testamento, y cuando también no hay una designación de unos herederos o de los legatarios. Entonces es inexistente ese objeto. También es inexistente la solemnidad cuando se hace o se lleva a cabo sin las formalidades que la ley estipula. Entonces ahí va a ser inexistente también el testamento. Y bien, pues esto fue el tema de la clasificación de testamentos y cuando es ineficaz los testamentos. Espero haya quedado claro el tema. Si tienen alguna duda, pues bueno, ya las resolveremos en clase Zoom. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buen día.